El proceso de México hacia una nación independiente inició en 1808, cuando España fue invadida por Napoleón Bonaparte y el monarca en turno Fernando VII, fue tomado preso y obligado a abdicar para imponer a José Bonaparte como nueva autoridad. El pueblo español no aceptó la nueva autoridad y en su lugar conformó juntas supremas instaladas en las capitales de los antiguos reinos que componían la monarquía. Se trató de cortes reales que asumieron el lugar del rey para representar el pueblo en su ausencia. Las juntas supremas se dieron cita en Cádiz, donde establecieron las cortes. En ellas se discutió el destino de España y sus reinos. Sin embargo, debido a las ideas liberales de la Revolución Francesa, 1789, que pugnaron por la República, con la soberanía depositada en el pueblo basado en el racionalismo, en las cortes se llegó a poner en tela de juicio la autoridad soberana del rey. Este hecho generó discusiones y propuestas que contemplaban el retorno del monarca. Otras propusieron compartir el poder del rey con las cortes, y otros preferían su derrocamiento. Varios de los representantes de las colonias aprovecharon esta situación para buscar su independencia mediante el proceso de emancipación. Bajo los ideales del liberalismo, los criollos anhelaban administrar sus propios territorios, elegir a sus autoridades, así como libertad productiva y mercantil. Entre 1808 y 1826 consumaron su independencia a los territorios conocidos como Río de la Plata, parte de Argentina y Uruguay, Perú, Venezuela, Chile y México. La Nueva España, frente a los gachupines o españoles ibéricos, lograron en 1808 ocupar algunos cabildos en ciudades del Bajío, desde donde planearon sublevarse para obtener la independencia de este reino. En Querétaro, con la protección del corregidor y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, los días 15 y 16 de septiembre de 1810 inició la emancipación armada que terminó convertida en una guerra por la independencia. En esta primera álgida lucha participaron los caudillos Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Ignacio Aldama, Mariano Abasolo, entre otros, que pertenecían al sector criollo de posición media. En su mayoría eran letrados, situación que los puso en ventaja frente al grueso de la población que los siguió. Peones de haciendas, miembros de comunidades indígenas, trabajadores de minas, quienes se armaron con garrotes, hondas, palos, machetes, y protegidos por el estandarte de la Virgen de Guadalupe. En la guerra por la independencia de México se enfrentaron dos bandos del mismo reino, Nueva España, con diferentes objetivos. Unos defendían a la monarquía a través del ejército realista y otros luchaban por la separación del poder político-administrativo de la corona. Este movimiento se prolongó de 1810 a 1821, año en que se consumó la independencia. En los años que antecedieron al inicio de la Guerra de Independencia existían tensas relaciones entre los diferentes grupos sociales debido a los privilegios que disfrutaban unos cuantos. Los españoles puros o ibéricos se encontraban en franca ventaja frente a los criollos o españoles americanos. Los primeros llegaban directamente de España a ocupar los altos puestos político-administrativos y a disfrutar de todos los privilegios. Menospreciaban a los criollos por el solo hecho de haber nacido en las colonias y por adquirir prácticas de los indígenas. Incluso llegaron a ser recriminados por haber contribuido al proceso de mestizaje, raza que se multiplicó rápidamente y superó a los criollos en número, provocando inestabilidad social como consecuencia de la vagancia e ignorancia en que se encontraban. Los españoles puros, también llamados gachupines, se ubican en la cúspide social, seguidos de los españoles recién llegados. A continuación los criollos y posteriormente el grueso de la población, constituido por indígenas y castas. A pesar de que los españoles peninsulares eran muy pocos comparados con los criollos, ocupaban los más altos puestos, con los que se enriquecían y mantenían una posición privilegiada. Por ello en 1808, al quedar la corona acéfala, los pleitos por ocupar algún puesto en el cabildo fueron arduos entre gachupines de estratos altos y los criollos letrados que aspiraban a participar en posiciones políticas y económicas. Los puestos político-administrativos que ocuparon los españoles y a los cuales aspiraban los criollos eran jefes de milicias, oficiales, administradores de alcábalas, aduanas internas, administradores de industria y sacerdotes. En estos años la pirámide social poseía 4 escaños que marcaban las diferencias entre los distintos grupos. En la cúspide se encontraban los españoles peninsulares o gachupines, que dominaban los puestos burócratas, del alto clero y del comercio. Eran al mismo tiempo dueños de caudales, fincas y otras propiedades por lo que monopolizaban la industria y los derechos políticos. Tenían a su servicio mano de obra indígena y negra en condición de esclavos.
En el segundo escalón estaban los españoles americanos o criollos. Algunos formaban parte del clero secular. Letrados, se desempeñaban como abogados o administradores y, en la mayoría de los ayuntamientos, en puestos de baja categoría. Dependiendo de su fortuna tenían esclavos. En el tercer estaño estaban los indígenas dedicados a cultivar la tierra y servir a la clase acomodada. Algunos tenían acceso a la educación que consistía en ser castellanizados. Por último se encontraban las castas, mestizaje de todo tipo, desempleadas en su mayoría y sin acceso a las órdenes religiosas y a la educación. Tenían prohibido portar armas y las mujeres portar joyas y vestidos de seda o manta. Muy pocos trabajaban en puestos de confianza en el campo y la ciudad. En los años de efervescencia por la independencia, según las estadísticas levantadas por Humboldt, la población total era de 6.128.000 habitantes, de los cuales 3.670.000 habitantes eran indígenas, 1.338.000 mestizos, 1.097.000 blancos, incluyó a españoles ibéricos y americanos, y 15.085 religiosos igualmente españoles, americanos e ibéricos. Entre estos grupos se distinguían marcadas diferencias hasta en la manera de comer, vestir y divertirse. Los españoles, tanto ibéricos como americanos, vestían de manera semejante, solo que las prendas de los segundos no eran tan finas, y en el caso de las mujeres las ibéricas portaban joyas preciosas, mientras que las segundas recurrían a la bisutería. Los mestizos imitaban a los españoles en su vestir, pero se distinguían por lo gastado de su ropa. La pobreza y miseria se percibía en sus andrajosos trajes. Incluso se les apodó pelados o léperos, por los harapos que portaban y la actitud de desilusión social que mostraban. Los indígenas variaban su indumentaria tradicional según su lugar de procedencia, pero siempre fue sencilla la manera de vestir y poseían muy pocas mudas, por lo que algunos se mostraban andrajosos. La comida y la diversión fue un lujo para los españoles ibéricos. Solían alimentarse 3 veces al día, desayuno, comida y cena. Algunos a las 6 de la tarde tomaban una taza de chocolate o, en tiempo de calor, agua de sabor o jalea. Sus alimentos cotidianos eran muy variados e incluía carnes, de aves de corral, res, borrego, muy poco cerdo, y embutidos, como chorizo, jamón, salchichón, comían frutas y verduras, usaban en sus guisos muy frecuentemente la pera y el plátano, así como especias variadas y tomaban regularmente agua de alguna fruta. Esta población privilegiada disfrutaba de funciones de teatro, corridas de toros, juegos de billar y fiestas privadas llamadas tertulias, donde hacían alarde de su ropa y su comida. Algunos criollos privilegiados se sumaban a este derroche, pero en su mayoría vivían descontentos tratando de alcanzar la posición de los ibéricos. Los mestizos comían lo que podían. Combinaron su dieta entre los productos indígenas y lo que se vendía en las tiendas de abarrotes. Los hombres consumían bebidas embriagantes en todo momento y buscan diversión al hacer peleas de gallos, carreras de caballos, juegos de azar y organizaban bailes populares. Sus fiestas fueron de carácter religioso. Las principales fueron Semana Santa, Jueves de Corpus y Todos Santos. Por su parte, los indígenas comían por la mañana y muy de tarde. Sus alimentos consistían en huevos, frijoles, tortillas, chile y, en ocasiones especiales, carne de gallina que las mujeres criaban u otra especie de carne. Comían de lo que sembraban y cosechaban. Frijol, papa, calabaza, maíz y otros, por lo que trabajaban largas jornadas en el campo. Las mujeres hacían las tareas pesadas, como moler los granos de maíz en metate para obtener masa para una variedad de alimentos, incluido el atole. Su diversión estaba relacionada con el trabajo y con las fiestas de carácter religioso, asociada con algún santo de su devoción. Al igual que los mestizos celebraban Semana Santa y el Corpus, sin embargo, la fiesta de Todos Santos fue su principal celebración, quizás porque les recordaba a su dios de la muerte, Mictlantecutli. Cuando el sector criollo hizo el llamado a la lucha por la independencia a los días 15 y 16 de septiembre de 1810, los diversos sectores no privilegiados se integraron al movimiento junto con sus reclamos. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, caudillo radical, no olvidó las demandas de grupos pobres a quienes veía como desprotegidos, explotados en el trabajo, abandonados, sin tierras y mendigando por las villas, por lo que al unirse al movimiento se tornaron coléricos y de manera violenta arremetieron contra el enemigo.
A decir de Ignacio Allende e Ignacio Aldama, entre otros criollos, Miguel Hidalgo había perdido el control del movimiento al permitir atrocidades por parte del pueblo sublevado y tuvieron serias diferencias con él al pugnar por suprimir el tributo, abolir la esclavitud, eliminar la sociedad de castas y poner fin a la esclavitud, al decretar la confiscación de bienes europeos, así como la restitución de tierras a las comunidades indígenas. A pesar de las diferencias internas, el grupo de insurgentes libró varias batallas entre septiembre de 1810 y marzo de 1811, en los que venció a los realistas. Su meta era tomar la Ciudad de México, sede de los poderes. Sin embargo, Allende fue derrotado en Guanajuato. Por su parte, Hidalgo y Aldama, en un intento por dotarse de armas en la frontera con Estados Unidos de América, fueron capturados y posteriormente fusilados. La muerte de estos independentistas no terminó con la guerra. Otros actores como Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón retomaron la dirigencia del movimiento. José María Morelos y Pavón, junto con los letrados influenciados por las ideas liberales, organizó un congreso donde se reunieron las provincias liberadas y discutieron acerca del nuevo orden de la nación. Rechazaban la monarquía y establecían la república, pero además hicieron énfasis en aspectos humanitarios, en la igualdad y apelaron al cristianismo para garantizar estas condiciones en toda la sociedad. Morelos redactó un documento en el que apelaba principalmente a la moderación de la opulencia y la indigencia, a la abolición de la esclavitud, lo mismo que de las castas para que ya no hubiera diferencias entre los americanos. El documento se llamó Sentimientos de la Nación y fue un ejercicio de los libertadores intelectuales en buscar la justicia y la libertad.